Bueno, como consejeros escolares hoy no está presente, pero la vamos a mencionar. Estamos hablando de Nancy Ricardo, que es egresada de la Escuela Nacional Normal Superior de nuestra ciudad, como profesora para la enseñanza primaria y del Instituto Superior de Formación Docente número 5 de Pergamino como trabajadora social. Trabajó en los niveles inicial, primario y secundario. Actualmente se desempeña como orientadora social en la Escuela Primaria número 18 y como vicedirectora en el Centro Educativo Complementario 801, ambos en nuestra ciudad. Se ha desempeñado además en el equipo distrital para la infancia y adolescencia en vulnerabilidad social junto al equipo de inspectoras de las distintas modalidades y niveles. Desde el lugar donde está disfrutando sus merecidas vacaciones de invierno, Nancy envía deseos de éxito, lamentando poder participar de este lanzamiento. Vamos a presentar a los candidatos a concejales y vamos de abajo hacia arriba. Nació en La Plata, un poquito antes de que termine la década del 50, hagan cálculos. Oscar estudió y vivió en Mar del Plata, pero lo consideramos un arrecifeño más, ya que aquí constituyó su familia y trabaja desde hace muchos años. Laboralmente se ha desempeñado en tareas vinculadas a la actividad agropecuaria y el comercio, y es ampliamente conocido y reconocido por sus trabajos de orfebrería y soguería, a lo que se le une lógicamente su amor por las tradiciones criollas. Militante del socialismo desde sus épocas marplatenses, Oscar entró de lleno en la actividad del centro local en la campaña electoral de 2001 y desde entonces aporta su silencioso pero eficaz trabajo, ya sea ocupando cargos directivos, lugares en una lista y, como en esta ocasión, siendo el responsable de las finanzas de la campaña. Trabajo difícil si lo hay. Estamos hablando de Oscar Yarías. Empleada, madre de 2 hijos, Ángela realizó sus estudios secundarios en Arrecifes y comenzó a trabajar desde muy joven, desempeñándose, entre otros lugares, en los talleres gráficos Acción. En los años 90 se trasladó a Buenos Aires, donde cursó estudios en la Universidad Tecnológica, etapa en la que comenzó a tomar contacto con las ideas del socialismo. Su interés por las problemáticas sociales y el deseo de aportar al mejoramiento del lugar en que vive, se domicilia actualmente en las 350 viviendas, motiva ahora que concrete aquella adhesión inicial a las ideas socialistas en su primera participación en una lista partidaria. Respecto a su actividad laboral, digamos que Ángela trabaja desde hace 8 años en una importante empresa de comunicaciones de nuestro medio. Estamos hablando de Ángela Rodríguez. Se recibió de médico clínico en el año 61. Bueno, no hay muchos médicos acá, así que ya sabemos a quién estamos refiriendo. En la UBA, Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde ese momento honró su vocación llevando adelante su trabajo en distintas entidades, como lo ha sido el Hospital Italiano, el Hospital Durán, el Hospital Municipal de La Ferrer, el Hospital Colonia Dr. Domingo Cabret, en la Clínica de Arrecifes y en el Hospital Santa Francisca de nuestra ciudad. Se jubiló en el año 2011. Deprini es uno de los fundadores del Centro Socialista de Arrecifes, formó parte de aquellas primeras reuniones que se llevaban a cabo hace 22 años, en donde se proyectaba el nacimiento de dicho partido.
Desde entonces ha militado con la misma convicción que en aquel tiempo. Participó como parte de la lista socialista en 4 ocasiones, entre ellas la que llevó al partido a lograr su primer nombre dentro del Consejo Deliberante y la que le proponía a él mismo como candidato a intendente, y por muy pocos votos no logró su cometido. En esta oportunidad acompaña nuevamente una lista con raíces socialistas con el fin de colaborar con los jóvenes que propone el partido y por la vocación de servicio a la comunidad, la honradez y decencia que identifica al partido. Estamos hablando del doctor Lino Espriella. Nacido en Córdoba, mira vos no sabía, pero radicado en Arrecifes hace más de 40 años, Ramón integra esta lista del Frente Progresista Cívico y Social en representación del Partido Nuevo de su coterráneo el senador Luis Juez. Su oficio desde hace muchos años es el de carnicero, tarea que desarrolla actualmente en un supermercado de nuestra ciudad. Entre sus objetivos como candidato a concejal figura el de trabajar en procura de un mejor funcionamiento del hospital municipal, mejorar los niveles de seguridad en Arrecifes e incrementar los puestos de trabajo con la erradicación de nuevas empresas en el parque industrial. Todo ello, por supuesto, sin olvidar la misión de control de los actos del Departamento Ejecutivo, que es función esencial del Consejo a efectos de integrar la transparencia de los asuntos políticos. Ramón Daniel Olmos. En el tercer orden de la lista de concejales vamos a presentar a una artista plástica, profesora de artes visuales y bibliotecaria. Estudió en la Escuela de Artes del Pergamino, Instituto de Formación Docente de La Plata, en el IUNA, Instituto Universitario Nacional del Arte, y actualmente en la Universidad Nacional de Rosario. Desde Viña, localidad en la que siempre ha vivido, viaja diariamente a nuestra ciudad, donde trabajó en distintas instituciones educativas, desempeñándose como profesora. Desde 2008 forma parte de la Juventud Socialista, llevada por su inquietud de participar en lo referente a las problemáticas del distrito y lograr que nuestras comunidades rurales tengan su representación en el Consejo, ya que, como lo ha expresado, conocer el día a día de un pueblo y sus necesidades hacen de un sentimiento entrañable una voluntad de trabajo. Excelente alumna, puedo dar fe, fue alumna mía hace un montón de años, no tantos, Clarisa Mercedes Camaraza. Comunicador y diseñador. Estudió en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, la UNOVA, donde también fue docente e integró el equipo de investigación de la misma. Ha obtenido diferentes reconocimientos y publicaciones en concursos de nivel nacional y regional referidos al diseño y a la comunicación, temas acerca de los cuales expuso en el Congreso Latinoamericano de Diseño, realizado en la Universidad de Puyo en 2009, y en las jornadas de jóvenes docentes investigadores, realizados en 2012 en la UNOVA. Desde el año 2008 se desempeña en su estudio de diseño y paralelamente realiza diferentes tareas vinculadas a la comunicación en distintos medios periodísticos, gráficos y radiales. Milita desde hace 5 años en la Juventud Socialista y desde hace 2 es el coordinador general de la misma. Con ustedes, Laureano Villa.
Nació el 24 de julio de 1975, o sea que todavía hay tiempo para tirarle las orejas. Cursó estudios secundarios en la Escuela Nacional Enrique Olaondo y posteriormente siguió la carrera de licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Morón, a lo que deben sumarse sus estudios de abogacía realizados entre 1994 y 1997 en la Universidad Católica Argentina. En 1999 inició su contacto con el Centro Socialista de Arrecifes y en 2001, con apenas 26 años, es electo concejal por la lista del socialismo ARI, fogueándose en el cargo en medio de las difíciles circunstancias que vivía Arrecifes y el país en aquel tiempo. Es elegido nuevamente concejal en 2007 y en el 2011 fue candidato a intendente por el Frente Amplio Progresista, logrando un meritorio segundo lugar que permitió a dicha fuerza obtener 2 nuevas bancas en el Consejo Deliberante a través de Silvino de París y Walter Bochatay. En lo que a mí respecta, si algo me quedó hermoso del paso mío por la política fue haber compartido 4 años en el Consejo Deliberante con Sebastián Reydosa. Bueno, seguramente habrá preguntas para hacer o algo que digan nuestros candidatos. Y le dejo el micrófono a Sebastián. Ya acostumbrado a estos menesteres, prefiero poner el micrófono en el pie y no empezar a temblar como un loco, ¿no? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar en estos momentos importantes para el partido, nuevamente, a los periodistas que son los que transmiten nuestra voz al ciudadano común, a la gente del Partido Socialista, a nuestros candidatos, a nuestra lista, a la gente que ha venido a acompañar este proyecto político que se hizo hace un tiempo atrás. Gracias realmente a todos, estamos realmente agradecidos. Bueno, de nuevo nos encuentra en carrera, esta vez peleando por una banca en el Consejo Deliberante que integré durante 2 gestiones, en el año 2001-2005. Ese Consejo Deliberante, como bien decía Bobby, por ahí fue un consejo que nos fogueó realmente a todos los que lo integramos, ¿no? Primero por la situación social, la que vivía el país era tremenda, el nivel también de violencia era muy grande. Recuerdo aquellas plazas populares, esas convocatorias populares, con cómo se vivía, y nosotros, o yo particularmente muy pichonda a los 26 años, estar ligándome retos por algo que realmente uno nunca había participado ni había actuado. Efectivamente fue realmente un momento importante en mi vida para foguearme, un momento muy difícil también, pero bueno, en ese momento tuve obviamente a Carlitos Martínez al lado, que fue más que un sostén, fue prácticamente todo en ese bloque, ¿no? O sea, particularmente yo me dediqué a acompañarlo, a ayudarlo en lo que podía, pero la tarea importante dentro del Consejo Deliberante en ese 2001 al 2005, sin lugar a duda la realizó para mí quien fue el mejor concejal, por lo menos que yo he visto dentro de la actuación del Consejo Deliberante, realmente. Bueno, después nos tocó la segunda etapa, que es la que entramos con Bobby, ya una etapa un poco más extendida, sin tanto conflicto social, pero es una etapa que nos comprometimos mucho, trabajamos a destajo todo lo que pudimos, tratamos de tirar ideas, quizás algunos no pueden coincidir con nuestras ideas propuestas en su momento, pero nadie puede llegar a decir que no la defendimos, que no la estudiamos, que no la peleamos, que no la discutimos. A nosotros eso fue muy importante, presentamos más de 250 proyectos en esa etapa. En la etapa anterior también con Carlos habíamos presentado una cantidad similar o aún mayor de proyectos en el Consejo Deliberante. O sea que esa es una de las cosas que queremos resaltar de esta lista que conformamos hoy, ¿no? Un poco la experiencia de haber estado en 2 gestiones del Consejo, de haber hecho las cosas, creemos que medianamente bien, mejorando o tratando de mejorar día a día, no creyendo que uno era dueño de la verdad ni mucho menos, pero sí creyendo que uno sí podía discutir de igual a igual con cualquiera. En los consejos deliberantes que participé tuve pesos pesados realmente. El primer consejo no estaba solamente Carlos Martínez, que era un peso pesado de la política, sino que también estaba Alberto Maggi, estaba Daniel Bolinaga, estaba Juan Mauri, había gente, Ricardo Dirrado, había gente muy preparada, muy tenaz, muy peleadora en el Consejo, y fue realmente una experiencia, reitero, muy rica que viví en ese momento.
Después podíamos coincidir o no, obviamente, eso forma parte del juego democrático de la política, pero sin lugar a dudas fue una etapa de aprendizaje importante, reitero. Bueno, mezclábamos, como por esto digo, la experiencia en estos 8 años de gestión que tuve yo en el Consejo, que bueno, tuve la posibilidad de poder explayarme libremente, y también mezclamos en esto, o en la conformación de esta lista, un aspecto importante, para nosotros fundamental, que es la juventud. Hace años que se está hablando de la juventud, pero la juventud después, cuando es el momento de elegir cargos políticos, de que la juventud realmente actúe, la juventud no aparece en ningún lado, aparece más bien como lista de relleno. Nosotros no nos propusimos eso, nosotros propusimos que la juventud aprenda, así como tuve la oportunidad de aprender yo, cuando con 26 años entré al Consejo. Creo que ellos también tienen que tener la oportunidad, creemos que ellos también tienen que tener la oportunidad, estamos completamente convencidos que tanto Laureano como Clarisa van a hacer un excelente papel, es gente comprometida, gente que ha estudiado ya el Consejo, que ha concurrido a las sesiones, que sabe sobre cómo es el mecanismo interno, qué se trata dentro del Consejo, qué diferencia hay entre los diferentes proyectos, qué son reuniones de comisiones. De hecho, ellos han participado y han discutido ya, sin estar metidos dentro de una banca en el Consejo, en reuniones de comisiones, principalmente por el boleto estudiantil. Así que bueno, hemos tratado de conformar esta lista, que esperemos que sea del agrado de la gente, que nos elija. Realmente cuando uno se postula, o cuando un grupo de personas se postula, es porque realmente considera que tiene algo para dar. No consideramos ser los mejores ni los peores, pero sí que tenemos cosas para dar, que tenemos cosas para seguir aportando a la comunidad. Así que solo eso, esperar que todo se desarrolle. El trabajo que nos queda en estos 15 o 20 días es arduo, no somos muchos para trabajar, esa siempre fue nuestra debilidad, pero también fue nuestra fortaleza. Fue nuestra debilidad porque realmente nos tenemos que mover mucho más y tenemos que dejar mucho tiempo de nuestro trabajo, mucho tiempo de nuestra familia para poder militar, para poder hacer una campaña. Pero también esa debilidad se transforma en fortaleza cuando uno no tiene una estructura grande, le permite ser también lo suficientemente libre para poder opinar conforme a lo que uno cree, ¿no? Muchas veces cuando la estructura es demasiado grande, las presiones son mayores y uno no se desarrolla tan libremente tampoco. Así que estamos totalmente conformes con el trabajo, esperemos seguir creciendo. Yo creo que honestamente el socialismo, sea quien encabece la lista el día de mañana, va a llegar a ser gobierno Recife, de eso estoy totalmente convencido. Y esto es un caminar, es un camino que ahora tenemos por delante, que cada uno aportó, así como aportó Marcelo Bianchini en la primera etapa del socialismo, así como aportó Lino con su candidatura, así como aportó Carlitos, así como aporté yo, y así como están aportando los chicos ahora. Seguramente algún día, por peso propio, por trabajo serio, por honestidad, por capacidad, por tomarse las cosas en serio, por vivir esto de la política como una pasión, que es lo que es realmente, se tiene que vivir como una pasión. Va a llegar el turno de que el socialismo realmente pueda ser gobierno no Recife. Mientras tanto, dentro de esos caminos aparecen estas elecciones legislativas, que reitero, espero que la gente opte como alternativa para poder ingresar en el Consejo y poder seguir realizando el trabajo que hemos hecho en tiempos atrás. Nada más, no creo que sea necesario nada más. ¿Alguna pregunta? No hay problema. Sebastián, antes de las generales van a tener unas internas. ¿Por qué llegan a esta interna? ¿Cuál es la razón por la que tienen internas más radicales? Bueno, primero, todo con la conformación del Frente Progresista Cívico y Social, una serie de partidos, entre lo que está el juecismo, el radicalismo, el Partido Socialista y Libres del Sur y otros partidos más, conformaron una unidad para poder presentar y ser una alternativa importante al gobierno kirchnerista, ¿no? Dentro de esa alternativa, bueno, nosotros, antes que se conformara esto y por trabajo exclusivo de Samuel, que se puso el saco en esas negociaciones o en esas conversaciones con los demás partidos, desarrollamos una tarea de charlas, de debate, de discusión, de ideas con los diferentes partidos que estaban representados en la ciudad de Recife. Por diferentes situaciones que ya ahora me parece que no vale ni la pena mencionar, no se llegó a alguna lista de unidad, así que bueno, hemos decidido, o sea, el radicalismo no quiso hacer una lista de unidad, para ser preciso, no hay que andar con vueltas en esas cosas. Nosotros tenemos a Cacho Olmos, que es de la parte del juecismo, o sea, estamos predispuestos a hacer una lista que contenga a todos, que a todos le dé la representación equitativa para una lista. Y bueno, no se dio, así que vamos a ir internas. Las internas son este 11 de agosto.
internas, que para nosotros es un desafío sumamente importante. ¿Y por qué es importante, digo, el desafío este? Porque nosotros no tenemos la experiencia de ir a una interna. El radicalismo tiene toda una vida política de internas y de todo lo demás, y quizás saben cómo manejarse. Nosotros estamos haciendo nuestras primeras herramientas, nuestros primeros pasos, pero realmente con muchas ganas la queremos afrontar. Pensamos que podemos llegar a sacar un buen resultado si la gente nos elige. Y bueno, y después de que pase todo este barullo de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias, ya sí poder formar definitivamente la lista de unidad, terminar de aceitar aquellos puntos donde no nos pudimos poner de acuerdo oportunamente y ya presentarnos en las generales de octubre. Es importante remarcar, hoy lo hablaba con diferentes periodistas y lo reitero ahora, que es dentro de este frente progresista, cívico y social donde realmente la gente va a poder elegir entre dos alternativas, ¿no? Tanto el Frente para la Victoria como el masismo o de Narváez, la gente de Narváez, todos llevan listas únicas en Arrecife. Lo único que vamos a ir en listas separadas va a ser este Frente Progresista Cívico y Social. Por lo tanto, creo que de primera fase, en la primera etapa, acá en agosto, va a ser una alternativa, pienso yo, linda para ir a votar, ¿no? Donde uno define una interna, donde su voto va a tener algún tipo de validez. Yo creo que todos van a llegar al piso de los 350 votos, que es lo que te permite pasar a la elección de octubre. Por lo tanto, creo que la interna más jugosa, la que más se va a vivir al día a día, va a ser esta interna del Frente Progresista, y creemos que mucha gente va a votar. Así que esperemos realmente que eso suceda, que democráticamente se elijan los representantes y después así encontrarnos en octubre para que la gente decida entre todos los partidos que quieran, ¿no? Definitivamente. Las campañas que se hacen en los medios reflejan, desde lo que yo opino, un interés que a futuro se vería condensado en una intendencia. Y me parece que para una intendencia también es muy importante el respaldo que se tiene a nivel nacional, y creo que casi todos podemos coincidir en la fuerza que tiene el kirchnerismo y, por lo que reflejan los medios, la que tiene el masismo. No así la de Alfonsín y Stolbizer. ¿Y te parece que eso puede ser un impedimento o no? ¿Cuál es tu análisis? No, está bien. Primero, reitero, el primer paso es las elecciones de estas y después el trabajo legislativo que se puede hacer. Pero si ya nos metemos en ese terreno, no hay problema. Te voy a dar el mejor caso de todos, ¿no? El mejor caso de todos está en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario, cuando vino, fue intendente de la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe estaba gobernada por el justicialismo, por el peronismo, y se llegó a poder gobernar, a mejorar la ciudad de Rosario, por más que sea un palo diferente que estaba en el nivel provincial. Y bueno, y ese trabajo serio que se hizo en la segunda, o en la segunda discusión del santafesino, ciudad de Santa Fe, lo llevó a ser la vidriera necesaria para poder llegar a ser gobernador de la provincia de Santa Fe y haber sido el candidato a presidente que salió segundo en las últimas elecciones, y yo creo que va a ser el próximo candidato a intendente dentro de la oposición más fuerte instalado. Así que yo creo que lo que hay que demostrar permanentemente es el trabajo serio. Después las gestiones se van realizando, siempre se van a realizar gestiones. Quizás se tenga la suerte de que si hay un gobierno municipal no del palo del Frente para la Victoria y el Frente para la Victoria sigue siendo hipotéticamente gobierno nacional, quizás tengamos representantes también del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados y de Senadores que nos acompañen en este proyecto de gestión. Así que yo creo que lo fundamental, lo importante es continuar con el trabajo, seguir capacitándose, seguir juntando gente que venga a participar al partido, poder tener las mejores caras para poder después, el día de mañana, formar el mejor gabinete, un gabinete que no necesariamente tiene que ser socialista, sino un gabinete que puede ser multipartidario. Me parece que es lo ideal, donde todos los partidos se ven reflejados y donde cada partido ponga su mejor elemento dentro de una gestión de gobierno. Así que la verdad que no lo tenemos. Yo particularmente no le tengo miedo a un gobierno municipal que no esté bajo el paraguas de un gobierno nacional, no bajo ningún punto de vista. Creo que las cosas con seriedad, con honestidad caminan y en eso estamos nosotros. Más allá del partido, ¿no? ¿A vos personalmente te interesaría ser intendente en el 2015? Es todo un proceso. Yo ya fui candidato a intendente en el 2013 y tenía ganas de ser, perdón, 2011 y tenía ganas de serlo realmente. Después veremos, en 2015 es abuelo otro costal. De hecho, Samuel había hecho cuando estamos en negociaciones con la Unión Cívica Radical, habíamos dicho que todos los que iban de candidatos
en la lista esta para concejal en el 2011, no iban a ser candidatos en el 2013, que se iba a respetar estos 4 años de gestión dentro del Consejo Deliberante. Así que si Samuel lo firmó, ya es palabra santa y ahí se termina la historia. ¿Cómo ves el Consejo Deliberante en estos 2 años que estás ausente? Yo veo que es un consejo activo. Quizás muchas veces, ¿qué me ha pasado a mí también en el consejo que integré, ¿no? Muchas veces nos quedamos en esto de la discusión de nombres y no en la discusión de ideas, en la discusión de proyectos, que eso me parece que es lo fundamental, ¿no? Como error mío dentro de la gestión en el Consejo Deliberante, yo creo que uno de los errores que cometí, que después traté de ir mejorándolo, o no mejorándolo, corrigiéndolo, perdón, fue dejar de muchas veces discutir sobre la persona que presentaba los proyectos, sino más bien empezar a discutir sobre el proyecto mismo. Y me parece que eso fue un crecimiento y eso es lo que se tiene que ver plasmado permanentemente en el Consejo. La idea, presente quien lo presente, un proyecto puede ser bueno o puede ser malo, puede corregirse o puede desecharse, pero lo importante es estudiarlo en profundidad y tratar de entre todos, si no se puede implementar tal cual fue presentado, hacerle las reformas necesarias para poder llevarlo a puerto. Creo que cualquiera que presente un proyecto en el Consejo lo hace pensando en el bien común y en lo mejor para toda la sociedad o sobre la problemática que está hablando. O sea que es un trabajo de todo el Consejo Deliberante. Si vos me decís por la calidad del Consejo Deliberante, Hugo, obviamente que no es el mismo Consejo Deliberante el del 83 ni el que yo integré. Digo, no lo comparo con el de ahora, digo con el que yo integré. Lamentablemente. Y eso es un desafío que tenemos toda la sociedad, no solamente los partidos políticos, sino toda la sociedad, porque se llegó a un extremo determinado de dirigentes, especialmente porque la sociedad dejó de participar. La sociedad empezó a pensar en sus problemas personales, se encerró en su microclima sin pensar mucho en la sociedad, y bueno, y eso lo llevó a que después en esa banca que supuestamente correspondía a gente honesta, capaz y todo lo demás, lo ocupara gente que no fue honesta, gente que fue incapaz. Y bueno, y eso es un desafío, reitero. Y los partidos políticos por un lado sí, pero principalmente es un desafío social. ¿Crees que los problemas más preocupantes que hoy tiene Recife, como por ejemplo la seguridad, se pueden solucionar desde el Consejo? Se puede dar una mano, se puede acompañar. La gestión dentro de un municipio la lleva a cabo el intendente, eso es claro, y eso hay que dejarlo claro también. Por ejemplo, si hablamos del tema de seguridad, en el año 2010, en el estudio del presupuesto, digo, porque uno puede tener el mejor plan de seguridad, ¿no? Yo te puedo decir, sí, mi plan de seguridad es hoy 50 patrulleros, 300 efectivos nuevos, 450 cámaras y los recursos necesarios, y ahí está. O sea, el qué lo conocemos todo, el tema es el cómo lo implementamos, y el cómo lo implementamos, para implementar cualquier proyecto, en la mayoría de ellos, quizás en la parte cultural muchas veces se puede hacer cosas con empuje propio, los mismos artistas de hecho lo hacen, y demuestran y logran una exitosa gestión. Pero el cómo, de dónde conseguir esos recursos es fundamental para después poder implementar estas ideas que son tosas. A ver, digo, en el año 2010, reitero, vuelvo a la idea que empecé, en el estudio del presupuesto, que es la ley fundamental que tiene un gobierno municipal para poder desarrollar en el año su año de gestión. En ese año 2010 nosotros planteamos la necesidad de hacer reformas dentro de las partidas que contienen un presupuesto. Y fue así que la partida de seguridad, que era en ese momento de 20.000, creo yo, pesos o 15.000 pesos, se llevó a 150.000, 160.000 pesos. Entonces, digo, con esos recursos que se obtuvo por esa discusión interna, por ese debate, por ese planteo de ideas, se consiguieron que quizás esa plata hoy esté puesta en las diferentes cámaras de seguridad que hoy vemos y que hoy no están sirviendo para prevenir el delito, pero sí en parte para ayudar a esclarecerlo, ¿no? Entonces digo, para todo eso se necesita recursos. ¿Se puede ayudar el Consejo? Sí se puede ayudar en este caso que te digo yo, se puede ayudar también en diferentes problemáticas. De hecho, en el tema de salud, cuando se decretó la emergencia sanitaria, fue el Consejo el que tomó un papel preponderante, el intendente fue a debatir el Consejo, cosa que nos pareció oportuna también en su momento, y es algo que también nos debe y nos debemos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces esto del Consejo y el Departamento Ejecutivo como que está partido. Por un lado el Departamento Ejecutivo, por otro lado el Legislativo. Está bien dentro de lo que es la división de poderes, es lógico que así sea, pero quizás sea mejor y conveniente para todo el resto de la sociedad que, por ejemplo, los secretarios de cualquier rama del Ejecutivo, sea el secretario de Hacienda, de Obras Públicas, se acerquen temporariamente o cada un mes, un plazo determinado, al Consejo a explicar cuáles son los problemas que tiene, el Consejo que se acerque también
a las secretarías diferentes que existen en el Ejecutivo, y yo puedo asegurar que ese es el camino para mejorar las cosas. Si uno plantea todo como una guerra donde yo soy esto y defiendo mi camiseta y no me importa nada la tuya y viceversa, el perjudicado último de todo esto termina siendo la gente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, lo terminamos acá nomás como la empanada, que quizás esté más interesante. Yo quisiera hacer una pregunta al doctor Lino Vesprini. Sí, por favor. Y es con respecto a la salud. En esta semana supimos que el intendente municipal decretó la emergencia, en este caso la emergencia pediátrica. Todos sabemos la situación que se está viviendo en el hospital. Su opinión, doctor. Bueno, si bien yo no estoy muy cerciorado de todos los temas, porque estoy un poco alejado, pero me informé y sé que está faltando algunos técnicos, algunos médicos participantes del accionar médico dentro del hospital. Y el hospital 2x3 adolece de alguna falla. Es una cosa dinámica y lamentamos que no haya profesionales que puedan cumplir y cubrir horarios para atender, ya sea la de anestesia o como ocurrió ahora, una pediatra. Es un tema que creo que los encargados del hospital tendrían que haber tomado las precauciones que el caso exige, porque no se puede estar en un hospital faltando elementos como para atender un parto, tiene que ser de grado. Yo creo que es una falencia que debe ser solucionada por parte de los directivos del hospital y de la Intendencia Municipal. Gracias, doctor. Seba, y a vos, concreto y sucintamente, desde que dejaste el Consejo Deliberante hasta hoy, ¿cómo ves Arrecifes? ¿Igual, mejor, peor? ¿Qué pasó en estos 2 años? Y bueno, hay temas que han mejorado, como siempre, ¿no? Como todo, hay temas que se han mejorado y temas que no. Yo creo que esto ya no solamente pasa en Arrecifes, sino también en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. El tema de la inseguridad es cada vez peor, ¿no? Pero digo, no es algo que sea exclusivo de lo que está pasando en Arrecifes, sino que creo que es a nivel nacional ya esto. El tema es, porque eso puede llegar a sonar como un justificativo, ¿no? El tema es qué se puede hacer desde Arrecifes para poder mejorar eso. Y planteo el tema de seguridad porque es el que está más en boca de todo y lo pongo como ejemplo. Durante las gestiones del licenciado Picó y durante la gestión también del doctor Angelini, como la del doctor Bolinaga también, se nos ha pedido oportunamente el Consejo Deliberante poder acompañar a realizar gestiones, a pedir cosas a la provincia de Buenos Aires y se han hecho. Es como dijo Lino también, un poco dinámico, pero lamentablemente en ciertos temas este dinamismo es para atrás, no es para adelante, ¿no? Uno desearía que sí, sabemos que un municipio es dinámico, que ese municipio sea siempre para mejor, pero bueno, muchas veces cae. Y las problemáticas que nosotros planteamos allá en el año 2011 son más o menos parecidas a las que estamos planteando ahora en el año 2013. Quizás algunas cosas sí se han podido cumplir, partes de acción social, el proyecto ahora que está llevando a cabo la Cámara de Comercio también, sobre el embellecimiento del Ricardo Gutiérrez, también fue propuesto por nosotros en el año 2011. O sea, hubo aspectos que se fueron mejorando, realmente hay que ser sinceros en esto, y en otros no, lamentablemente no. Sabemos y conocemos también que no era como nos decían allá por el 2011, que Arrecifes nadaba en plata y que si se votaba a una boleta determinada iban a llegar obras y todo lo demás, porque de hecho esas obras después o no llegaron tarde o llegaron mal, lamentablemente para todos, porque este caso de pediatría es el fiel reflejo de lo que pasó con esa obra tan anunciada y que lamentablemente no se pudo concretar. Así que bueno, por ejemplo, en esos aspectos sí vemos que Arrecifes ha decaído bastante. Y por otro lado vemos que con todo, por ejemplo, con todo lo que las obras que se han realizado en lo que fue el sector planificado, el sector interplanificado, bueno, es una alternativa válida y fue un progreso. De a poquito se fue progresando, de hecho, hoy hay empresas que se están instalando, obviamente que se necesitan más, que con esa no alcanza, obviamente que hay que buscar alternativas para poder revertir esa situación. Y bueno, esa es la realidad que vemos, pero digo, también el Consejo Deliberante, y me remito a esto porque es lo que estamos hablando ahora de lo legislativo, cuando vino una de las mayores o de las más importantes empresas que están radicadas hoy por hoy en Arrecifes, que fue Multiyacto, esa gestión no la realizó solamente el Departamento Ejecutivo,
también fueron representantes del Consejo Liberante y de diferentes bloques del Consejo Liberante a Brasil, viajaron, se interiorizaron de la empresa y así la empresa pudo radicarse definitivamente en los Arrecifes. Digo, eso se tiene que, en algún momento eso tiene que volver a suceder. No tiene que ser solamente o querer que algo, una idea o un progreso para la ciudad sea exclusivo y excluyente de un partido político. Yo creo que estamos todos dentro de esto, somos todos todos tendríamos que ser representantes del pueblo. Me parece que la igualdad de oportunidades para poder conseguir un proyecto común tiene que ser la misma.